que es sobre hemorragia digestiva alta, tanto variceal como no variceal. Entonces, por favor, me confirman si se pueden ver las diapositivas. Sí se ve. ¿Se pasan? Sí, doctora. Listo, muchas gracias. Bueno, vamos a comenzar. Bueno, vamos a empezar con lo que es la hemorragia digestiva alta no varicosa. En el contenido de la presentación, en primera instancia vamos a hablar vamos a definir, ¿no?, los conceptos para tener en claro de lo que se trata la hemorragia digestiva alta. Vamos a ver un poco de la epidemiología, vamos a hablar de los factores de riesgo, cómo es la clínica en estos pacientes, el protocolo que se debe realizar en estos pacientes, las diferentes escalas pronósticas, el ABC del manejo, los fármacos que se utilizan en esta patología y finalmente las recomendaciones. Bueno, como una introducción, hoy vamos a ver, ¿no? Vamos a hablar sobre la hemorragia digestiva alta. Bueno, las enfermedades digestivas representan una de las principales causas de consulta médica en todo el mundo. Entonces, van las patologías que más se observan van desde la dispepsia hasta la cirrosis hepática y el cáncer colorectal. El objetivo principal de esta clase va a ser reconocer los principales la clínica, ¿no?, de lo que es la hemorragia digestiva alta, que es lo principal que a ustedes se les debe quedar, ¿no? Para empezar, vamos a ver la definición. Se llama sangrado del tubo digestivo alto a todo punto sangrante intraluminal cuyo origen es secundario a una lesión proximal al ángulo de Treitz. Anteriormente se decía, ¿no?, todo aquello que esté por encima del ángulo de Treitz, bueno, ya cualquier lesión que esté por encima del ángulo de Treitz, bueno, se la denomina como una hemorragia digestiva alta. En cuanto a la epidemiología, la hemorragia digestiva alta es responsable del 50 a 150 hospitalizaciones por cada 100.000 adultos en Estados Unidos. La edad promedio de presentación es de 60 a 70 años y se ve más en hombres que en mujeres, en una relación 2:1. En cuanto a la mortalidad, del 5 al 10% de los pacientes no hospitalizados fallecen por una hemorragia digestiva alta y el 25% son pacientes que presentan comorbilidades. Ya, en cuanto a los factores de riesgo, vamos a tener, hay factores agravantes, ¿no? Entre los principales factores de riesgo, nosotros tenemos al consumo de AINES. También está el consumo de corticosteroides, el estrés, la falla orgánica múltiple y las quemaduras que van del 20 al 30% de superficie corporal. Ya. En cuanto a los factores agravantes que aumentan en un 25% la mortalidad, están los episodios de hemorragia grave, las comorbilidades, por ejemplo, pacientes que tengan enfermedad renal crónica, pacientes que presenten otro tipo de comorbilidades, aumentan, ¿no?, su mortalidad al 25%. La edad también es un factor agravante. Y el sangrado intrahospitalario, aquel que se da en pacientes internados, ¿no? Por ejemplo, un paciente ingresa por otro diagnóstico que no sea un diagnóstico gastroenterológico
y tras la administración de medicamentos, por ejemplo, tal vez se interna en unidad de terapia intensiva, todo este estrés que se le suma puede causar o ser un factor agravante para que el paciente presente un sangrado intrahospitalario. Bueno, otro de los factores agravantes es la hipertensión portal, pero de esto vamos a hablar en la siguiente presentación, ¿no? Que es una hemorragia digestiva alta, varicosa. Em, en cuanto lo que podemos mencionar de la hemorragia digestiva alta es que es un evento grande y aparatoso. Tiene un impacto económico importante, requiere un equipo multidisciplinario y hay también el manejo depende de la tecnología en muchas ocasiones y requiere de uso de medicamentos y hemocomponentes. Entonces podemos decir que la hemorragia digestiva alta es una urgencia médica. ¿Cómo vamos a realizar el diagnóstico en estos pacientes? En primer lugar, tenemos que hablar de la historia clínica, ¿no? De todo lo que es la semiología. Em, Vamos a empezar con los antecedentes, ¿no? Al paciente las preguntas primordiales o lo que se debería saber del paciente ante una hemorragia digestiva alta es si el paciente ha cursado con episodios anteriores de sangrado o si el paciente presenta vómitos persistentes, o si hay antecedente familiar de cáncer, o si el paciente tiene una hepatopatía crónica, por ejemplo, los pacientes cirróticos, ¿no? O si el paciente, este es igual un dato muy importante, ¿no? Si el paciente consume crónicamente AINES. Muchas veces hay pacientes que presentan dolor crónico. Puede ser los pacientes reumatológicos o aquellos pacientes que por un dolor de rodilla consumen o se automedican con AINES, ¿no? Por años y por largos periodos de tiempo. Entonces, todo esto es muy importante preguntar, ya que como anteriormente mencionamos, los AINES son un factor de riesgo para las hemorragias digestivas altas, los vómitos persistentes también, porque posteriormente vamos a hablar de esto, pero los vómitos pueden llegar a ocasionar lo que es un síndrome de Mallory-Weiss, que posteriormente puede ocasionar una hemorragia digestiva alta, ¿no? Entonces, también vamos a hablar sobre los hábitos alimenticios que tenga el paciente y en cuanto a la historia de la enfermedad actual, ya al paciente debemos abordar al paciente preguntándole cómo ha iniciado el cuadro, qué cantidad es la que ha vomitado o la cantidad de sangre que ha presentado, el aspecto de las heces para poder diferenciar si estas son melenas o son hematoquesias, ¿no? También ver el contenido de la hemorragia y también asegurarnos que esta hemorragia no sea ficticia. Muchas veces se puede confundir un cuadro de hemorragia digestiva alta con cuando los pacientes consumen, ¿no? Lo que es la remolacha o hay medicamentos que pueden generar un tinte en las heces, e incluso en la orina, ¿no? Pero en este caso nos importan las heces, que nos pueden hacer confundir y hacer pensar que se está tratando de una hemorragia digestiva alta cuando realmente no lo es. Entonces son preguntas y que nosotros debemos realizarnos y realizarle al paciente en toda nuestra historia clínica, ¿no? En la parte de la anamnesis. También en cuanto al motivo de internación o motivo de consulta, es primordial. Lo más típico que encontramos en estos pacientes es que presentan dolor en epigastrio o que anteriormente han cursado con un síndrome ulceroso péptico o que estos pacientes presenten disfagia, debilidad, y bueno, o también puede haber pérdida de peso, ¿no? Y esto ya va siendo secundario a las causas de la hemorragia.
¿Cómo va a ser la presentación clínica, no? Esto es lo que se les debe quedar principalmente, ya que por clínica muchas veces se puede diagnosticar una hemorragia digestiva alta y ya según la misma solicitar los exámenes complementarios pertinentes. Entonces, en primera instancia, la hematemesis, ¿no? Que es la sangre vomitada procedente del tracto gastrointestinal. Esta es de color rojo vivo, oscuro, marrón o negra y generalmente está acompañada de restos alimentarios. Suele ir precedida y o también acompañada de dolor abdominal, de náuseas, de vómitos y también puede ir acompañada de melenas. Bueno, estos pacientes no presentan disnea y generalmente bueno, en los laboratorios del paciente vamos a observar que o se va a evidenciar una anemia, ¿no? Em, bueno, otro signo importante en las hemorragias digestivas altas, o uno de los más importantes, son las melenas, ¿no? Que son las heces fecales negras. Entre sus características están el color, ¿no? Que son negras, son brillantes, generalmente son pastosas, alquitranadas, malolientes y en estos pacientes al realizar la prueba de la catalasa, estas son positivas. Y bueno, como podemos ver en la imagen, ¿no? Que dice que aunque no nos guste a todo paciente en el que tengamos la sospecha de una hemorragia digestiva, nosotros es obligación del médico realizar el tacto rectal, ¿no? Aunque sea incómodo para el paciente y también incluso para nosotros, ¿no? Pero es obligación para evidenciar las características de las heces y muchas veces así definir una conducta. Entonces, como se ve, el tacto rectal es de rutina en estos pacientes y esto nos va a ayudar a confirmar la presencia de la melena. Entonces, vamos a hablar ahora de los factores de mal pronóstico en los pacientes con hemorragia digestiva alta. En primer lugar, vamos a hacer una evaluación de riesgo. Em, en primer lugar, uno de los factores de mal pronóstico es la edad. Los pacientes mayores de 70 años con o sin comorbilidades. Entre las comorbilidades pueden ser que tenga EPO, que hepatopatías, sepsis, insuficiencia cardíaca, ¿no? Ese es un factor de riesgo. Un factor de mal pronóstico. Otro factor de mal pronóstico son los signos de sangrado profuso, que, bueno, una hematemesis fresca o datos de shock, también el uso de esteroides. Entre los factores de mal pronóstico que nos pueden dar un resangrado o nos pueden estar indicando que hay un resangrado, está en la taquicardia, cuando hay una frecuencia cardíaca mayor a 100 latidos por minuto, o cuando ya el paciente está presentando hipotensión, o cuando para estabilizar al paciente nosotros vamos a requerir de hemoderivados, ¿no? En este caso, los paquetes globulares. Entre los hallazgos de laboratorio que nos van a indicar un riesgo de resangrado están la trombocitopenia, una leucocitosis y los tiempos de coagulación alterados. Y entre otros factores de mal pronóstico o factores para el resangrado está el uso de anticoagulantes o coagulopatías. Entonces vamos a hablar ahora de los scores de riesgo. Bueno, estos se van a dividir en preendoscópicos y posendoscópicos. Los preendoscópicos, entre los preendoscópicos encontramos a la escala o al score de Glasgow-Blatchford, el ROC al preendoscópico y el AIM-65. Estos scores principalmente nos van a
indicar si el paciente va a requerir hospitalización, nos van a indicar también qué porcentaje de mortalidad o de riesgo de mortalidad va a tener este paciente y si este paciente necesita o requiere de una endoscopía temprana o de urgencia. En cambio, los scores post-endoscópicos son, entre estos tenemos al ROCAL post-endoscópico y el PND. Estos nos van a indicar, ¿no? El porcentaje de riesgo de mortalidad y también el riesgo de resangrado que pueden presentar estos pacientes. Entonces, ya, vamos a ver en primer lugar lo que es la escala de Glasgow-Blatchford. Esta escala, como ya mencionamos, es una escala, un score de riesgo preendoscópico. Entre los marcadores de riesgo vamos a tener a la urea plasmática. Bueno, estos son los criterios que tiene, ¿no? Esta escala. Son la urea plasmática, la hemoglobina, la presión arterial y entre otros marcadores tenemos al pulso, si el paciente ha presentado o no ha presentado melenas, si el paciente ha presentado o no ha presentado síncope y si el paciente presenta o tiene el antecedente de una enfermedad hepática o de falla cardíaca, ¿no? Entonces, esta escala de Glasgow-Blatchford nos va a indicar la necesidad de tratamiento endoscópico, también predice la mortalidad y evalúa la necesidad de ingreso hospitalario o si este paciente puede ser tratado ambulatoriamente, ¿no? Entonces, como vemos, cada uno de los criterios tiene un puntaje dependiendo del valor que presente. Por ejemplo, si la urea plasmática está mayor a 38, se le otorga un valor de 2 puntos. Si esta está mayor o igual a 147, se le otorga un valor de 6 puntos. Lo mismo con la hemoglobina y como podemos ver en la tabla, la divide, ¿no? En la hemoglobina en hombres y la hemoglobina en mujeres y la presión arterial también. Cada uno tiene su valor y tras la suma de los mismos, si el puntaje es menor a 1, el manejo puede ser ambulatorio en estos pacientes. Si el puntaje es menor a 3, nos indica que el paciente no requiere una endoscopía. Si el puntaje es menor a 6 puntos, nos indica que hay un riesgo bajo de resangrado o de mortalidad y bueno, en esto y puede o no tratarse ambulatoriamente. En cambio, cuando el puntaje de la escala de Glasgow-Blatchford es mayor a 6 puntos, nos indica que el paciente tiene un alto riesgo, 1, de resangrado, 2, de mortalidad y de necesidad de un tratamiento endoscópico inmediato. Ahora, actualmente tenemos una escala que es más sencilla, que es la AIMC 65, ¿ya? Esta escala, como podemos ver, es más sencilla y utiliza, bueno, como mnemotécnico podemos utilizar la A de AIMC 65, que va para la albúmina, la I, que es el INR, la M del estado mental y la S de la presión sistólica, ¿no? Y 65, que es la edad. Porque entonces, ¿cómo va esta escala? La albúmina, si está menor a 3 gramos, nos da un punto. Si el INR está mayor a 1.5, le otorga un punto. Si el estado mental está alterado, ¿cómo podemos evaluar esto? Esto se evalúa con el Glasgow. Si el Glasgow está menor a 14, el paciente está desorientado o presenta letargia, estupor o está en coma, ya se le otorga el punto de un punto. La presión sistólica, esta está menor a 90, menor o igual a 90, igual le otorga un punto y la edad, ¿no? Como lo dice en su nombre, la IMC 65, la edad, si el paciente presenta mayor a 65 años, se le otorga un punto. Entonces, cuando el puntaje es de 0, el porcentaje de mortalidad es de 0
0,3%. Cuando es de 1, la mortalidad es del 1%. Cuando es el puntaje de 2, la mortalidad es del 3%, y así sucesivamente, como podemos ver en la tabla. Cuando tenemos un puntaje de AIM-65 de 5 puntos, la mortalidad es de hasta el 25%, ¿no? El riesgo de mortalidad en estos pacientes se eleva. Como podemos ver, a diferencia de Glasgow-Blatchford, este score es más sencillo de utilizar, ¿no? Y bueno, solo son cinco criterios los que evalúa. Y bueno, la presión arterial no es difícil de conseguir. El estado mental puede ser evaluado por nosotros, la edad también, ¿no? Entonces, este es uno de los scores que actualmente más se utilizan en emergencias. Posteriormente tenemos a la escala de Rockall preendoscópica. Entre sus variables están la edad, la frecuencia cardíaca y la presión arterial. Igual, según los valores que presenta el paciente, se le otorgan desde 0 a 3 puntos en cada variable. Y también toma en cuenta las comorbilidades. Si el paciente presenta cardiopatía isquémica o cualquier otra cardiopatía otra comorbilidad mayor, se le otorga de 0 a 1 puntos. En cambio, si se trata de una insuficiencia renal o cáncer, van de 2 a 3 puntos. Entonces, cuando en esta escala el paciente tiene 0 puntos, la endoscopía se la puede realizar en cualquier momento, o al día siguiente o hasta una semana después, ¿no? Sin embargo, cuando en esta escala, ¿no?, el paciente presenta mayor a 1 punto, la endoscopía debe realizarse en la misma estancia en emergencias, es decir, la endoscopía debe realizarse lo más antes posible. Y si es posible inmediatamente, ¿no? Es para eso que nos sirve la escala de Rockall, para evaluar la necesidad de una endoscopía. Ahora tenemos que hablar también de la clasificación de Forrest. La clasificación de Forrest nos sirve para para evaluar el porcentaje del riesgo de resangrado según las características que se vean de la úlcera, ¿no? Esta clasificación ya la realizamos una vez que el paciente se haya realizado la endoscopía. Generalmente los reportes de la endoscopía ya vienen, ¿no? Generalmente indicando con úlceras Forrest 2, Forrest 3, y esto es lo que significa, ¿no?, esa clasificación. Una úlcera con un Forrest 1A nos dice que el sangrado arterial está activo o es a chorro, como podemos ver en esta imagen. Vemos, ¿no?, que el sangrado está a chorro, no se puede ver nada de la luz. Como podemos ver, todo está lleno de sangre, ¿no? Entonces, aquí el riesgo de resangrado es del 100%, ¿no? En, en un grado 1B de Forrest, el sangrado se lo denomina en sábana o babeante. Como podemos ver, hay como una línea, esfilante, ¿no? El sangrado no es a chorro como vemos en la primera. Ya se puede observar la pared luminal, sin embargo, vemos el sangrado así babeante. El porcentaje de resangrado en estos pacientes es del 60-80% y aún es un alto riesgo. En cambio, cuando tenemos ya un Forrest 2A, 2B y 2C, bueno, el 2A y el 2B aún tienen un alto riesgo de resangrado. El 2A es cuando hay un vaso visible en el lecho de la lesión, y se menciona que estos tienen un 50% de resangrado. Un 2B es cuando ya en el lecho de la lesión nosotros vemos un coágulo fresco adherido, y aquí el riesgo de resangrado disminuye un 30%. Sin embargo, sigue siendo alto el riesgo, ¿no? Entonces, cuando se clasifican las úlceras, ya tenemos el resultado de la endoscopía,
y si en esta nos reporta una úlcera con características del 1A al 2B, nosotros debemos tomar distintas medidas, ¿no? Ya que el riesgo de resangrado es muy alto en estos pacientes. En cambio, cuando ya tenemos un 2C o un 3, el riesgo de resangrado es bajo, ¿no? Entonces, en estos pacientes la conducta también es diferente. El 2C son puntos de Matina y el riesgo de resangrado es el 10%. Y finalmente, en un grado 3 la lesión tiene una base limpia y está cubierta con fibrina. El riesgo de sangrado es el 5%. Esto también nos puede ayudar a, como les mencionaba, la conducta que vamos a tomar en los pacientes que tienen un alto riesgo, que son las de 1A a 2B. El manejo tiene que ser intrahospitalario, el paciente sí o sí tiene que estar internado con un manejo endovenoso. En cambio, cuando nosotros en la endoscopía evidenciamos un grado 2C o 3, podemos evaluar, ¿no? Si generalmente estos pacientes pueden ser tratados ya ambulatoriamente con tratamiento por vía oral, ¿no? Pero esto debe ser evaluado dependiendo del caso de cada paciente. Sin embargo, eso también la clasificación de Forrest también nos puede ayudar a lo mismo. Entonces, como mencionábamos, se debe realizar una evaluación clínica inicial, el ABC, en el que vamos a ver en primer lugar A de la vía aérea, B de si el paciente está respirando o no y C de la circulación, ¿no? ¿Por qué mencionamos esto? Porque muchas veces estos pacientes van a llegar descompensados, ¿no? Porque por la hemorragia que presentan, probablemente están en un shock hipovolémico. Entonces, como en toda emergencia, nosotros debemos seguir el ABC. En el manejo inicial, como ya dije, vamos a hacer el ABC. El médico debe estar capacitado para actuar sobre la misma en caso de compromiso evidente. Otro punto clave es la valoración del estado hemodinámico. ¿Y cómo vamos a evaluar esto? Con la presión arterial, la frecuencia cardíaca, el llenado capilar, y si hay un ritmo diurético, ¿no? Es decir, si el paciente ha presentado diuresis durante ese día o si no. Entonces, así es como podemos evaluar la hemodinamia y así ver si hay un sangrado profuso que está, si hay un compromiso hemodinámico, ¿no? Entonces las hemorragias pueden estar clasificadas también como una hemorragia digestiva alta con compromiso hemodinámico o sin compromiso hemodinámico, ¿no? Y de eso también va a depender nuestra conducta. ¿Cómo vamos a estabilizar al paciente? Entonces, en primer lugar, como sabemos que se trata de una hemorragia digestiva alta, nosotros nos preguntamos, ¿no? ¿El paciente está en shock? ¿Tiene datos de choque? Si es así, nosotros debemos realizar una reposición de líquidos, de hemocomponentes, según el paciente responda a los mismos, ¿no? Posteriormente se debe estabilizar la hemodinamia, la parte respiratoria y también la parte neurológica. Em, entonces, entre las medidas generales, nosotros en la posición podemos indicar una posición Trendelenburg, elevar los miembros inferiores, se le puede indicar el oxígeno al paciente cuando tienen niveles de hemoglobina disminuidos, es necesario en estos pacientes y es más mandatorio canalizar una vía venosa precoz y mucho mejor si se pueden canalizar dos, ¿no? Con calibres gruesos, ya que eventualmente en estos pacientes vamos a realizar la reposición de líquidos y de grandes volúmenes de líquidos y también de hemoderivados. También debemos catalogar el riesgo de estos pacientes. ¿Y cómo vamos a evaluar el riesgo? Con los scores que ya habíamos mencionado, ¿no? El OCAL, el IMC65, el Glasgow-Blatchford. Con todo esto nosotros vamos a poder evaluar el riesgo de mortalidad, el riesgo de resangrado, si nuestro paciente va a necesitar transfusión. Y bueno, en sí vamos a poder
evaluar la conducta que vamos a realizar. Entre los exámenes de laboratorio que van a ser necesarios en estos pacientes, en primer lugar, está un hemograma para evaluar, ¿no? La hemoglobina, el hematocrito, si es que ha habido una repercusión en esta por el sangrado. El grupo sanguíneo es muy importante, ya que estos pacientes eventualmente van a necesitar la, eh, la transfusión de hemoderivados. También el nitrógeno ureico y la creatinina también son muy importantes, ya que estos nos van a, bueno, evidencian, ¿no?, la reabsorción de proteínas en el sangrado proximal al colon. Además que muchos de estos valores los vamos a necesitar para realizar los scores, ¿no? Si no tenemos albúmina, si no tenemos la urea en estos pacientes, no vamos a poder realizar los puntajes o los scores ya mencionados. También es muy importante contar con un coagulograma en el que podamos ver el tipo de sangría, de protrombina y el recuento de plaquetas. Y bueno, ¿se recomienda en estos pacientes la sonda nasogástrica? Pues no. La evidencia nos dice que no, en estos pacientes no se recomienda el uso de la sonda nasogástrica. Es más, tiene efectos adversos como una mala colocación, por ejemplo, puede aumentar el riesgo de resangrados, hay un mayor riesgo de reflujo y broncoaspiración. Entonces, en estos pacientes no se debe colocar una sonda nasogástrica. Entonces, los objetivos del tratamiento están en reponer lo perdido, es decir, el paciente ha perdido grandes volúmenes de sangre, entonces nosotros debemos reponer el volumen, ¿no? Debemos realizar un diagnóstico etiológico temprano. ¿Y cómo vamos a realizar esto? Con la anamnesis. Una anamnesis bien dirigida es la que debemos realizar, con todas las preguntas que ya mencionamos, ¿no? Si consume AINES, si el paciente ha presentado un cuadro emético reciente, si hay antecedentes de úlceras, antecedentes de cáncer, ¿no?, de esófago. Entonces, la anamnesis nos va a ayudar a realizar también el diagnóstico etiológico. Otro objetivo del tratamiento es detener la hemorragia y prevenir sobre todo el resangrado. ¿Y cómo vamos a realizar esto? Con una adecuada terapéutica endoscópica, con la realización de una endoscopía temprana cuando es necesario y también mantener la terapia de supresión ácida, ¿no? Y también vamos a evitar en estos pacientes cualquier uso de AINES, ¿no? Y también del ácido acetilsalicílico. La reposición de volemia se la va a realizar en aquellos pacientes que la requieran. ¿Y cómo vamos a saber si el paciente va a requerir de una reposición de volemia? Esto valorando el estado hemodinámico. ¿Y cómo se valoraba el estado hemodinámico? Con el pulso, con la presión arterial, con la diuresis, ¿no? Como ya mencionamos anteriormente, si el paciente no presenta diuresis, está hipotensando y está taquicárdico, nosotros ya debemos hacernos la idea de que en este paciente hay que reponer la volemia, ¿no? Y si no responde en primera instancia a los cristaloides, nos vamos a los hemoderivados, ¿no? Después también debemos realizar la cuantía del sangrado, la presión arterial, el estado de perfusión, y bueno, todo eso nos va a llevar a lo que es la transfusión sanguínea, ¿no? Bueno, intubar, esto se va a realizar a los pacientes que se encuentren con un deterioro grave, con una hemorragia grave, y en todos los casos es muy útil administrar la oxigenoterapia. Como ya mencionamos, en primera instancia lo que vamos a reponer el volumen con cristaloides. Y los casos muy graves se van a beneficiar de la administración precoz de paquetes globulares.
La meta es que mantener en el paciente una hemoglobina de 7 a 10 gramos decilitro y un hematocrito de 24 a 30. Bueno, en estos pacientes los fármacos que se van a utilizar, pues anteriormente se podían utilizar los bloqueantes de los receptores H2. Sin embargo, actualmente ya no se utilizan frecuentemente. Es más, el uso de la ranitidina bueno, ya no se realiza más, ¿no? En cuanto al manejo médico, vamos a preferir lo que son los inhibidores de la bomba de protones a dosis altas, esto por vía endovenosa. Y hay diferentes esquemas, como el que voy a mencionar ahora, que es el omeprazol, 80 miligramos en 30 minutos, más infusión de 8 miligramos hora durante 72 horas. Esto va a disminuir la recurrencia de hemorragia temprana y tardía. Em, En cuanto a cómo podemos detener la hemorragia o cómo podemos realizar el control, esto solo por endoscopía, ¿no? La endoscopía nos va a proporcionar del 85 al 90% el diagnóstico, y ya cuando se le está realizando el diagnóstico por endoscopía, también se le puede realizar la terapia, ¿no? Durante la misma. Las indicaciones de una endoscopia urgente son en pacientes con hemorragia digestiva alta eh, durante las primeras 24 horas, una vez que se haya estabilizado el paciente. Mientras más temprano se practique la endoscopia, hay mejores posibilidades de diagnóstico. Y bueno, realizar una segunda endoscopía se la puede indicar cuando no se ha llegado a un diagnóstico durante la primera. Mm, El tratamiento quirúrgico generalmente se lo guarda para una hemorragia de mayor a 1500 ml en 24 horas, o un requerimiento de más de 4 paquetes o un grupo sanguíneo raro, ¿no? Y cuando hay una falta de disponibilidad o una falla en el tratamiento endoscópico para controlar la hemorragia. Una de las situaciones en las que se puede optar por el tratamiento quirúrgico es la úlcera complicada, que es perforada o penetrada, una obstrucción y la sospecha de neoplasia. Bueno, eso sería todo en cuanto a la hemorragia digestiva alta no varicial. Ahora vamos a hablar de lo que es la hemorragia digestiva varicial. En primera instancia, vamos a tener un poco de introducción de la epidemiología, la fisiopatología. También vamos a hablar de la clasificación, cómo es el cuadro clínico, cómo vamos a diferenciar, ¿no?, una hemorragia varicial de una no varicial, los estudios complementarios que se pueden realizar en este paciente, y el tratamiento. Bueno, como introducción, en primera instancia debemos hablar sobre cómo podemos identificar una hemorragia digestiva alta de origen varicial, ¿no? Entre estos tenemos que tomar en cuenta la forma en la que ha comenzado y los antecedentes patológicos del paciente. Por ejemplo, los pacientes cirróticos son aquellos en los que más vamos a evidenciar este tipo de hemorragia. También se debe preguntar sobre hemorragias previas, enfermedades concomitantes, y también, ¿no?, si el paciente utilizaba medicamentos, AINES o anticoagulantes. Eh, bueno,
Las varices esofágicas se encuentran en cerca del 30% de pacientes con cirrosis compensada, em, y en más del 60% de pacientes con cirrosis descompensada. La incidencia anual de primer sangrado varía entre el 5% en varices pequeñas y 15% en varices grandes. Hay factores de alto riesgo. Estos incluyen las varices grandes, la presencia de puntos rojos y pacientes con un Child-Pugh de B o C. Todos estos datos reflejan la necesidad de tamizar y prevenir en todo paciente cirrótico lo que son la hemorragia por varices esofágicas. Entonces, hay que recordar siempre que la mortalidad de un episodio de sangrado varicial agudo puede llegar a ser de hasta el 20%, ¿no? Entonces, en conclusión, podemos decir que aquellos con pacientes que presentan el diagnóstico de cirrosis hepática tienen un alto riesgo de presentar un sangrado varicial. Este riesgo es del 30% aproximadamente en aquellos con una cirrosis compensada y de aproximadamente el 60% en una cirrosis descompensada. Y generalmente estos pacientes son aquellos que tienen una clasificación de Child-Pugh de B o C. En cuanto a la fisiopatología, el sangrado varicial ocurre por un aumento de la presión portal, que se va a definir como un gradiente venoso hepático mayor a 10 o 12 milímetros de mercurio. La resistencia intrahepática se incrementa por la fibrosis estructural y por la disfunción endotelial del hígado. Y bueno, al mismo tiempo hay vasodilatación esplácnica mediada por óxido nítrico, lo que va a aumentar el flujo portal. Este círculo vicioso culmina en el desarrollo y la ruptura de las varices. Entonces, la hemorragia es en realidad la complicación final de un proceso hemodinámico crónico. En cuanto a la clasificación de la hemorragia digestiva por varices, podemos clasificar a estas según su tamaño. Según su tamaño, las varices son pequeñas, medianas o grandes. Otras clasificaciones, como las de Sarin y AMEC, diferencian las varices esofágicas. Es la diferencia, ¿no? Como podemos ver, a las varices esofágicas de las gástricas. Y bueno, los factores pronósticos de mal desenlace incluyen los pacientes con Child-Pugh grado C, un sangrado activo en endoscopía, una infección bacteriana concomitante, una trombosis portal, hepatocarcinoma o un gradiente portal mayor a 20 milímetros de mercurio. Todos estos pacientes van a requerir un manejo más intensivo porque el riesgo de mortalidad es elevado en estos pacientes. En cuanto al cuadro clínico, el paciente suele presentarse con hematemesis, que como mencionábamos ya anteriormente es la sangre roja o en pozos de café, o puede presentar melena. Puede haber también hematoquesia si el sangrado es masivo, y los síntomas acompañantes pueden incluir calambres, abdominales, mareos, disnea, palidez, hipotensión y taquicardia. Hay que recordar también que el 70% de los episodios de hemorragia digestiva alta se da en cirróticos y que se dan en cirróticos, perdón, son de origen varicial. Y bueno, la sospecha clínica debe ser inmediata en todo paciente que presente una hepatopatía y que presente sangrado, ¿no? Entonces, en estos pacientes nosotros ya debemos pensar que se está tratando de una hemorragia digestiva alta de origen varicial. Al examen físico, este se debe iniciar con la valoración de signos vitales. Buscamos palidez, frialdad distal, llenado capilar retardado y datos de hipoperfusión. En casos severos, hay alteraciones neurológicas por hipoperfusión encefálica. El tacto rectal nos va a confirmar la melena o hematoquesia
Y bueno, en estos pacientes la sonda nasogástrica puede mostrar sangre fresco digerida. El estudio de elección en estos pacientes es la endoscopía, que debe realizarse en las primeras 12 horas. Esta endoscopía nos va a permitir tanto el diagnóstico, la estratificación del riesgo y también el tratamiento, si es que lo amerita. En casos de sangrado masivo, la angiografía o la gammagrafía pueden ayudar, ¿no? Entonces, como tenemos la endoscopía, nos va a ayudar tanto para el diagnóstico como para el tratamiento. La angiografía se la puede realizar en los sangrados masivos. Y bueno, en cuanto al tratamiento, también debemos mencionar que el paciente debe ingresar a a la unidad de terapia intensiva para la reposición de fluidos cuando se evidencian sangrados masivos. Ya, ahora sí, perdón. Las transfusiones también se deben hacer con metas restrictivas cuando presentan los pacientes una hemoglobina de 7 a 9 gramos decilitro. También uno de los puntos críticos es cuando el paciente ya presenta una alteración de la conciencia, cuando hay una encefalopatía, ¿no? Entonces, en estos grados o en cuando el paciente presenta estas complicaciones, la internación en la unidad de terapia intensiva es necesaria. En casos graves también puede utilizarse, bueno, anteriormente se utilizaba lo que era el balón de Sengstaken-Blackmore, pero solo como un puente a la terapia definitiva, ¿no? Esto para pacientes con hemorragia masiva, con compromiso hemodinámico, en los que la reposición con fluidos endovenosos no está dando un resultado adecuado. En cuanto al tratamiento farmacológico, este debe iniciarse antes de la endoscopía, ¿no? Se deben iniciar con vasoactivos como la terlipresina, la somatostatina o un ocreótido. Los mismos van a reducir la presión portal y el sangrado. Se mantienen los mismos de 2 a 5 días. La terlipresina ha demostrado mejorar la supervivencia, aunque se debe evitar en pacientes con cardiopatía o vasculopatía periférica. En el manejo endoscópico, que sería el manejo ya definitivo en estos pacientes, la ligadura elástica es el tratamiento de elección por su eficacia y seguridad. La escleroterapia también es una alternativa, aunque esta presenta más complicaciones que la ligadura elástica. Y bueno, si el sangrado no cede ante este tratamiento, se debe considerar las derivaciones quirúrgicas. Bueno, como ya mencionamos, el tratamiento endoscópico puede dar puede controlar hasta el 80% del sangrado. La escleroterapia no ha demostrado diferencias significativas al compararla con las somatostatino-derivados, y la ligadura tiene una similar efectividad y con menos efectos adversos. Entonces, en conclusión, la hemorragia varicela es una urgencia médica que exige un abordaje rápido y multidisciplinario. El pronóstico ha mejorado mucho con el uso precoz de los fármacos vasoactivos, con los antibióticos profilácticos y la ligadura endoscópica. Sin embargo, la prevención primaria con beta bloqueantes no selectivos o la ligadura profiláctica en varices de alto riesgo es fundamental. Como médicos generales y también futuros especialistas, el rol más importante en estos pacientes es reconocer y actuar rápido, porque cada minuto en estos pacientes cuenta y en la sobrevida de los pacientes, ¿no? Entonces, como ya les mencioné, la hemorragia digestiva alta es una urgencia médica
Sin embargo, la varicial es la que más nos debe preocupar, ¿no? Estos pacientes al cabo de 12 horas pueden perder la vida ante una hemorragia digestiva alta, varicial. La hemorragia de este tipo es masiva. En cambio, en una hemorragia digestiva alta de origen no varicial, nosotros podemos, según los scores de riesgo, podemos darnos el tiempo, ya sea de solicitar una endoscopía, de realizar el tratamiento intrahospitalario o extrahospitalario. Sin embargo, en las variciales, el- el- en primer lugar, el manejo es hospitalario, es una urgencia y debe ser inmediato. Bueno, con eso ha concluido la teórica del día de hoy. Eso sería todo por hoy. Hasta luego.